Las estafas, digamos así, inmobiliarias per se no están reguladas por sí mismas en el Código Penal dominicano. ¿En Es el decir, no son, viejo o no? Pero en el actual en el sí. actual sí, en el Ajá. actual sí se encuentra ya una En el que regulación fue aprobado. Suerte. en el que fue aprobado. Claro. Porque se agregó una movilidad de que se cambió la palabra bienes muebles por bienes en sentido integral y O sea, eso que incluya integra, los inmuebles. incluye a los Claro. inmuebles. En los últimos años en la República Dominicana se han estado dando múltiples casos de estafas inmobiliarias con modalidades diversas que han afectado a cientos de dominicanos, incluidos los que residen en el exterior y que con tanto esfuerzo juntan sus chelitos soñando con tener una propiedad y regresar en algún momento a su país o como un plan de inversión. Y las estafas van desde vender proyectos que no existen o sencillamente totalmente diferentes a lo que ofrecieron. Para orientar a todo el público al respecto, nos honra con su presencia alguien a quien apreciamos mucho por su formación, por su experiencia y por su siempre buena disposición a estar en la mirada. Hablamos de Francisco Manzano, abogado penalista, académico y además un especialista en delitos económicos. Gracias por la invitación y siempre compartir con ustedes, ¿verdad? Buenas Gracias. Lo noches, Francisco, sabemos, bienvenido. gracias. Las múltiples modalidades que se dan, yo mencioné dos, proyectos que no existen o algo distinto a lo que se ofreció. Sí, mira, las estafas, digamos así, inmobiliarias per se no están reguladas por sí mismas en el Código Penal dominicano. ¿En Es el decir, no son- viejo o no? Pero en el actual en el sí. actual sí, en el Ajá. actual sí se encuentra ya una En el regulación que fue Por aprobado. suerte. en el que fue aprobado. Claro. Porque se agregó una movilidad de que se cambió la palabra bienes muebles por bienes en sentido integral y O sea, eso que incluya integra, los inmuebles. incluye a los Claro. inmuebles. Pero en el actual hay que tener la previsión de que existe dos tipos de modalidad, una que es excluyente, que no existe nunca un delito, y otra que pudiera existir, y la podemos explicar rápido. ¿Cuándo es excluyente? Cuando se hace una operación y usted entrega su inmueble por maniobras fraudulentas. Ay, mi madre. Esa no está incluida. La jurisprudencia se ha negado a aceptar que cuando usted entrega un inmueble en ocasión de una operación y se le utilizan maniobras, no llega a la categoría porque no se trata de la entrega de un bien mueble, es decir, de una cosa, ya sea de Claro, un porque el finiquito de apartamento, la dinero. finca, el terreno es inmueble. Es un inmueble. Entonces, No tiene ese movilidad. tecnicismo ya lo hace insalvable. Existe un solo caso en la jurisprudencia donde sí se compró una determinada propiedad y se dio otra. Y lo que se hizo fue que se vendió otra propiedad de la cual no se es titular. Y ya ahí lo que pasó fue Una falsificación. una falsificación de Claro. documentos, adulteración, Ya. un crédito imaginario. Ahora sí existe la posibilidad de que usted utilice maniobras fraudulentas para captar fondos con proyectos inexistentes. Esto sí. ¿Por qué? Porque lo que persigue la estafa actualmente no es que se trate de un inmueble o no, sino que usted consiga lo que usted dijo, el dinero y los fondos de las personas. Sí, claro. Ya sea que usted le venda un viaje, ya sea que le venda un proyecto, ya sea que le venda algo inexistente. Ahora, ¿dónde está la modalidad de me vendieron lo que yo no compré o me entregaron lo que yo no compré? Ciertamente, aquí hay una clave. Proconsumidor tiene un orden registral y ha devuelto hasta 800 millones de pesos por periodo por compras donde usted compra un inmueble que tiene terraza y de repente no tiene balcón. Ya. Tiene 3 parqueos y de repente nada más tiene 1. Tiene planta eléctrica y en realidad no tenía la planta de emergencia que se le compró. Terminación en mármol y tiene terminación de otra categoría. Claro. Esas no son estafas propiamente dicho dentro del esquema. Yo la puedo englobar como dentro del mundo económico como una estafa, ¿verdad? Pero en el término jurídico, entonces ahí se puede acudir a Proconsumidor establecerse este tema. El reclamo. También hay algo que no se me puede escapar en esta. Para usted advertir si una persona es un proyecto determinado y que ha sido aprobado, Proconsumidor creó un registro de proveedor de revisar el contrato. Porque también se da lugar con la indexación. Usted dijo, me quedé en 2,
pero se da una subida del precio que Sí, de casi claro. al doble cuando usted viene a cerrar el contrato. Si eso no está establecido en el contrato, no debería Y a veces es suceder. abusivo. Correcto. Y a veces las personas que compran un inmueble por primera vez, un segundo inmueble, o no acceden a un abogado de negociación, no conocen estas cláusulas y piensan que son modelos tipo. Entonces ahí tenemos base para establecer, digamos, una regulación y hacer una interdependencia de saber si es una empresa regulada y si es una empresa que no ha sido regulada, una compañía de carpeta. Cuando son empresas vacías, siempre va a haber estafa. Es decir, si usted construye una empresa donde no tiene ni ingenieros, ni tiene el proyecto, ni tiene todavía los permisos, ni la licencia de medio ambiente, y usted no tiene una fiducia que le regule los fondos, estamos frente a una posibilidad de estafa. No quiere decir que sea. No, claro. Porque Pero el hay- riesgo es mayor. Claro, porque hay Pero personas que sí, tienen fondos propios. Pero suele suceder que la gente no se asesora antes de tomar una decisión. Claro. Y de manera ingenua dice así, me encanta lo que estoy viendo en los planos. Pues sí, En el vamos a brochure, firmar ese o en un o en la brochure. página de internet. Sí, entonces... Pero debería ser tan fácil como cuando compras una licuadora que te dice que es a 4 velocidades. Debería el Estado encargarse con los protocolos de revisión y a través del Ministerio de Vivienda o a través de una superintendencia que hace una inspección in situ, aprueba los planos primero, No, pero regula el perdóname, deslinde. Francisco, lo que pasa es que la licuadora tú la estás viendo ahí. Tú la tienes frente a ti, tú puedes comparar si lo que te está diciendo, pero en el caso que te señala Lisette, es que muchas ventas se hacen a través de brochure, de mercadeo, de ventas con presentaciones en PowerPoint, con videos virtuales en computadora, ahora con la inteligencia artificial, Sí. y te lo mandan por las redes sociales, por WhatsApp, lo suben a Instagram, o te enseñan el terreno y te dicen aquí se va a construir un edificio de tales y tales características, y a la hora de la verdad no es lo... Pero tú entiendes. Pero mira, Eso es lo propio, porque en la mayoría de los países no se puede vender en plano. Es decir, la regulación de ventas en planos es muy riesgosa porque no estás vendiendo un inmueble. lo que no pasa puedes es que la acceder gente cae en el a gancho por hipoteca. el tema del precio. Claro. Porque por lo general cuando tú compras en plano hay una... Y sobre eso iba mi próxima pregunta. ¿Se puede considerar, quizás no es una estafa, pero es un tema que yo sé que está muy en boga porque conozco mucha gente que ha tenido esa situación? Lisette es constructora y entonces Lisette tiene un solar y Lisette dice, aquí yo voy a levantar una torre de 20 pisos con apartamentos de tales y cuales condiciones. Yo veo el brochure, yo veo la oferta, me interesa y entonces contrato con Lisette. Entonces yo doy un down payment, un inicial. Entonces, ¿qué pasa? Lisette me dice, mira Víctor, tú puedes separar con $5,000, $10,000, 15, $20,000. Ok, separo. Entonces todos los meses tú me vas a abonar X monto. Y entonces resulta que al paso de unos meses o al cabo de unos meses, Lisette me manda una carta y me dice, ya no me vas a pagar lo mismo que me está pagando, ahora tienes que pagarme más y sube porque me subió la varilla, me subió el cemento, los costos, lo que sea. Y entonces ya yo siento que Lisette me está cobrando más de lo que contractualmente ella y yo habíamos acordado. Mira, realmente ahí no equipara una estafa. ¿Por qué? Porque el inmueble existe, la constructora existe, las condiciones contractuales deben de ser negociadas y existe lo que se llama un contrato de adhesión. Muchas constructoras imponen sus cláusulas y el comprador simplemente las asume. No se puede considerar eso una estafa. Es decir, lo que sí se puede acudir es a Proconsumidor para que esas cláusulas las regule, porque muchas veces las asociaciones de constructores acuerdan una subida de precio, los costos están justificados con proyecciones, pero en algunas ocasiones son excesivos. ¿Qué pasa cuando esa situación sucede? Se puede pedir la resolución del contrato por imposibilidad del equilibrio del contrato. Ahora, acudir a un tribunal, para acceder a eso, tú vas a durar 3 años y tienes una cláusula de penalidad por la terminación injustificada. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los contratos relacionales de mercado, como sucede con el de teléfono, con el de los préstamos bancarios? Que la superintendencia los regula antes con revisar un solo contrato de una sola constructora, de un solo tema. Sienta jurisprudencia. Ya todos los contratos tú puedes ir a firmarlo. Es decir, cuando tú vas a hacer un contrato de apertura de cuenta, la superintendencia ya revisa a través de ProUsuario ese contrato de manera previa. Yo recuerdo haber trabajado cuando entró la regulación que los contratos eran iguales y se negociaban. Y se negociaba uno y ya habían millones negociados. ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
negociar un solo contrato para que eso no suceda. Porque la ventaja de vender en plano no es tan así si tú no regulas la fijación del precio. Porque si te pueden cambiar el precio... no estoy teniendo ningún beneficio. No estoy teniendo Claro. ningún beneficio. Por ejemplo, Claro. yo he conocido casos como abogado y voy a iniciar casos en los próximos días contra constructoras que el precio se duplicó porque hubo un retardo ¿dónde está el tema? Muchas veces la constructora, no todas, te prometen la entrega a 2025 y en 2025 la entrega todavía está en un 30%. Sí, esa es otra, sí. El Y tiempo de entonces te entrega. aplican la cláusula que tú dices en combinación, pero también te mandan los reportes de meteorología, los reportes de precios, los retrasos en Ucrania y todo eso. Y eso hace, entonces la persona ya ha dado 100 o 200 mil dólares, le queda 150, Eso es así. pero ya el precio vale 500 mil, vale el Sí, doble de lo es que que adquirió. realmente cuando se inicia un proyecto que se hace en base a un presupuesto, presupone un precio determinado. Y en el ínterin del desarrollo de ese proyecto, por ejemplo, construir una torre lleva más de un año. Claro. En un país como el nuestro, donde por razones diversas fluctúan los precios, que si el petróleo subió, que no sé qué, El pues ajuste del dólar. Exacto. La escasez de mano de obra, todo eso va afectando el Sí, desarrollo hay muchas de un constructoras que se proyecto. están agarrando ahora del tema de migración. Aparte Sí, claro. de eso, Sí, sí, sí. difícilmente una empresa constructora, salvo las ya muy arraigadas en el tiempo, tienen todo el dinero para arrancar un proyecto. Y por eso piden también, o no piden, vamos a decir, tienden a la venta en planos, porque con esos $5,000 de lo que hablaba Víctor, que yo voy a dar para reservar una unidad, ellos van acumulando fondos que les permiten avanzar. Es un tema difícil. Yo lo que creo Eso que debería de estar muy regulado. debería estar. Eso se pero llama yo creo que- financiación propia. Así yo puedo comprar el Banco Popular. Si a mí me lo dan y Cierto. yo lo puedo pagar con el préstamo del rendimiento mensual que él mismo deja, entonces Correcto. yo puedo comprar, qué sé yo, toda la Todo, República. cualquier cosa. Entonces no está permitida la financiación propia. Hay que hacer un aporte inicial de significativa Exacto. importancia. Que es grabado. Claro. Entonces se convierte en un activo gravable, lo supervisa la superintendencia y sale para poder controlar Claro. los precios y también el tema de lavado. Hagamos entonces unas recomendaciones así como si fuera una lista de supermercado, Francisco, para los Claro. compradores, para alertarlos un poco a la hora de tomar Que una no decisión. caigan en el gancho de un Correcto. Exacto. Vamos a hacer si las recomendaciones de venta son en internet y si son, por ejemplo, Genial, brochures, sí. maravilloso. Para los que están en el extranjero, necesariamente deben de buscar una oficina de abogado. De hecho, el consulado, eso debe de recomendarle. Pero usted tiene que hacer primero buscar una certificación de registro de título de la propiedad, de la titularidad del certificado de título. Tratar de que ese título esté deslindado porque si no va a haber imposibilidad de la gestión de préstamos. Si usted Hablamos no tiene del un título del terreno. del terreno Sí, madre, Sí. usted se va a dar cuenta en la certificación si tiene litis, si tiene terreno, si tiene, digamos, heredero. Sí, buen punto, porque hay gente que se Claro. agarra de eso, que tienen una casa o un solar y entonces levantan una... Espérate, que los títulos no han salido Sí, porque sí. tengo que hacer... Muchos casos. Pero sobre todo ver la permisología. Yo tengo casos en tribunales donde le permiten hasta 6 inmuebles, evaden en el ayuntamiento va, le pone una multa y construyen 11 niveles. Entonces el registro de condominio, como no se aprueba hasta que no termine, entonces usted tiene que determinar el uso de suelo, cuándo le fue permitido y la normativa de que le fue aprobada y solicitar Claro. los planos. Pero también está saber si tiene una fiducia. Si tiene una fiducia, la fiducia ya ha hecho toda esta situación de manera previa. Cuando hay una fiducia, dentro de las que están en República Dominicana en el mercado, sobre todo las que controlan los bancos, son muy atinadas al tema porque controlan la Es cubicación. más no ese seguro desem- cuando es a través de una fiducia. no te dan el desembolso siguiente hasta que no esté el metraje. Claro. Lo que se pesa y lo que se mide no se discute. Entonces, si es hasta 36 metros cúbicos, no pasa el siguiente desembolso. Claro. Establecer también si están registrados como proveedores los contratos de manera previa en Proconsumidor. Proconsumidor tiene una unidad que tiende a ser efectiva para regular y ver si las personas han registrado los contratos de manera previa o si han tenido, ¿verdad? Y ahí exijo yo de Proconsumidor que las resoluciones de devolución las coloque Claro.
y que haga especie de resumen para saber si yo tengo la misma situación Claro. y puedo reclamar y saber el alcance, una Sí, especie si hay de... precedentes ahí. Exacto, Bueno. y poder ver también en la Suprema Corte de Justicia, lo inhabilitó por un tiempo, pero antes tú podías buscar las empresas, yo hacía esas debidas diligencias, si la empresa tenía demandas de más de 20 o 30 contratos de diferentes proyectos anteriores, tú podías ver la constructora. Ahora la Suprema Corte solamente guarda los precedentes, no tiene, si no tienes una serie de documentación, pero eso es algo que se ha ido reclamando para que podamos utilizar esa base de datos para identificar qué tipos de demanda puedan tener estas personas. Si es una empresa de reciente data, pida, si la inversión son más de $100,000 y usted se va a endeudar, pida al registro mercantil la empresa y usted hace una debida diligencia de la empresa. Y también solicita los planos si están aprobados o no. Yo he visto proyectos que no son estafa, pero que a mitad de la construcción, la periferia de los vecinos reclaman, les niegan por presión los permisos de medio ambiente y entonces yo no te he engañado, ahí hay un hecho del príncipe, Sí. pero ya no te puedo devolver los fondos. Y ahí se crea una situación. Entonces esta revisión, si usted va a comprar por internet, desde fuera, trate de ver el input de la promotora que lo esté. Y en conclusión yo diría que se busque la asesoría de un buen abogado que le ayude a hacer todas esas gestiones y asegurar su Yo inversión. conozco uno, Gracias. Francisco Manzano, señor. Ah, yo también. Mira tú. Gracias, Francisco. Siempre un Siempre. placer conversar Bendiciones. contigo.